Y entramos en materia. La convocatoria de comicios para el 26 de junio ha puesto a trabajar a pleno rendimiento a las maquinarias electorales de todos los partidos. En algunas formaciones aún no se ha cerrado el debate de las listas, pero en otras la colocación de nombres está ya más avanzada. Es el caso del PSOE, donde ya sabemos que el número 2 al Congreso por la circunscripción de Madrid será para Margarita Robles. Esta magistrada del Supremo, que fue secretaria de Estado de Interior con el Juan Alberto Belloc en el gobierno de Felipe González, es un personaje interesante. De fuerte carácter, concienzuda, preparada, creyente católica y sin militancia en el partido, tiene ya una amplia experiencia en un gobierno que afrontó varios destacados retos desde el Ministerio del Interior. Hoy recibe a las cámaras del Gato al Agua en el cielo de Madrid, en la azotea del Club Financiero Génova. Sobre espectaculares vistas de la capital, hablamos con ella de política, de populismos, de Rajoy, de Pedro Sánchez y sobre todo de justicia, de independencia judicial, presunción de inocencia, penas de telediario y judicialización de la vida política. Esta es nuestra conversación con Margarita Robles. Las espectaculares vistas sobre Madrid que nos ofrece la terraza del Club Financiero Génova es el marco indicado para la entrevista de hoy, El Gato al Agua. Nos acompaña Margarita Robles. Ella es vocal del Consejo General del Poder Judicial, miembro del Tribunal Supremo y desde estos momentos candidata del PSOE al Congreso de los Diputados, la número 2 por la lista de Madrid. Margarita Robles, muchísimas gracias por acoger a las cámaras del Gato al Agua. Encantada, encantada. También nos acompaña en esta entrevista don Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, don Javier, y a doña Margarita por estar aquí. Doña Margarita, ¿juez o jueza? ¿Cómo prefiere usted que la llamen? Bueno, pues yo creo que ahora ya jueza, es decir, ya se ha generalizado esa expresión y me parece que es bueno reivindicar también el papel de las mujeres. Las palabras son importantes y por lo tanto jueza. Usted fue la cuarta mujer de España en convertirse en jueza, la primera en presidir la sala de lo penal, la primera en presidir una audiencia, en concreto la de Barcelona, la tercera en llegar al Supremo. La verdad es que cualquiera se echa una apuesta con usted. ¿Le queda algún reto que batir? No, es simplemente trabajo, trabajo y trabajo. No, esto no tiene mucho mérito tampoco. Pero es verdad que yo he sido una privilegiada en ese sentido. Pero pese a ello yo veo que las mujeres en España todavía les cuesta mucho llegar a los sitios más elevados en las empresas, en la propia judicatura. En la propia judicatura las mujeres que estamos, bueno, yo ahora en este momento ya no estoy, pero en el Supremo o de presidentes de TSJ son una minoría. En definitiva se avanza mucho, pero a mí me parece muy importante reivindicar también el papel de la mujer en todos los ámbitos y que la mujer llegue donde tiene que llegar. Usted fue subsecretaria de Justicia y secretaria de Estado de Interior con Juan Alberto Belloc en el gobierno de Felipe González. Y ahí le tocó lidiar con toros realmente difíciles. Todo el tema de la investigación del caso Lasa y Zabala, eliminar los fondos reservados para la llamada guerra sucia del GAL y administrar algo muy delicado, la huida y captura de Luis Roldán. ¿De verdad le quedan ganas de volver a la política y eventualmente al gobierno? Bueno, yo creo que, en mi opinión, siempre mi vocación ha sido una vocación de servicio público. Esa vocación de servicio público la he hecho siempre desde el ámbito judicial, la hice en el pequeño paréntesis que estuve en política, en una época difícil, pero yo creo que cumplimos nuestro trabajo, porque Roldán al final fue puesto a disposición judicial, fue condenado, de alguna manera el tema Lasa y Zabala salió a la luz y cayó todo el peso de la ley sobre los responsables. A mí me parece que en la vida uno tiene que tener una voluntad de servicio público, de comprometerse. En definitiva, yo es lo que he hecho siempre, ¿no? Y me ha parecido que este momento en el que el mundo de la justicia está mal, unos jueces sobrecargados de trabajo, con unas normas procesales complicadas y difíciles como estamos viendo estos días. Me parecía que en este era un momento para que yo pudiera aportar por una justicia independiente de verdad, por una justicia ágil, eficaz, cercana a los ciudadanos, que a lo mejor como diputada podía poner mi granito de arena. Y en ese sentido he considerado que el proyecto que ofrecía en este momento el Partido Socialista era el más sólido precisamente para apostar por esa justicia independiente y por esa justicia que necesita medios. La verdad, don Julio, es que hoy nos encontramos con una persona de una calidad intelectual y un nivel profesional que va a hacer que nos reconciliemos con la clase política, ¿no le parece? Bueno, Margarita Robles es una persona también muy especial para mí. Nos conocemos hace muchísimos años, no quiero decir cuántos, porque no sería correcto. Eso no se dice. Y le estoy especialmente agradecido esta mañana porque ha venido vestida de rojo, lo cual me parece especialmente apropiado
digamos, para lo que representa una forma de ver España y una forma de ver la política que es exactamente la opuesta a la que podemos tener en algunos aspectos en esta casa como línea editorial. Y Margarita lo sabe, y por tanto que esté aquí con nosotros hoy es de agradecer especialmente, ¿no? Margarita, de verdad, ¿cuáles son las consideraciones de fondo que te han llevado a pasar de una posición tan importante y tan privilegiada en el Tribunal Supremo a meterte en este charco de la política, que además, tal como está en España, sabes que va a ser extraordinariamente complicado? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo no creo, ni me gusta tampoco esos grandes cortes, uno está a la izquierda, otro está a la derecha. Lo que hay que ser es muy tolerante, lo que hay que hablar con todo el mundo, no hay que descalificar a nadie. A mí no me gustan los sectarismos, no me gusta ni que me descalifiquen a mí por mis ideas, ni yo descalificar a nadie por las suyas. Y desde ese sentido yo estoy encantada de estar aquí. Pienso que al final hay unos objetivos comunes, es que la ciudadanía pueda vivir mejor, que los jóvenes tengan trabajo, que las personas dependientes encuentren los apoyos sociales necesarios. Y eso es lo que a mí me ha llevado a apuntarme a este proyecto, que me parece que en este momento, desde una perspectiva, dijéramos de centro-izquierda, a mí no me gusta mucho esa terminología, pero quizá la utilizo porque es la que todo el mundo entiende, es la que está más cerca de la realidad, la que ofrece un proyecto sólido, no un proyecto basado en aventuras, en marketing, en grandes declaraciones. Y como creo que este país lo está pasando mal porque algunos podemos decir que somos privilegiados, no hemos vivido las consecuencias de la crisis económica, pero cuantísimas personas hay que están en paro, que están con un trabajo precario, cuantísimos jóvenes hay que no tienen ilusión, que no tienen expectativas, cuánta gente hay que tiene a sus padres, a sus abuelos mayores en situación de dependencia. Y yo creo de verdad que todo eso todos tenemos que aportar nuestro grano de arena y a mí me va a dejar que yo ponga absolutamente de relieve el compromiso que ha tenido la justicia española, que está teniendo en este momento en temas como la investigación, en los casos de corrupción, en casos como los temas de los desahucios, esas cláusulas bancarias abusivas que han hecho que muchísimas personas hayan perdido su dinero. Pues de ese compromiso que ha tenido la Judicatura, yo quiero también, lo decía antes, con muchísima humildad, pero con mucho sentido del compromiso, porque ese sentido de compromiso no se debe perder nunca, aportar en este momento, en un momento difícil para España, sin ninguna duda. Yo creo que es un momento difícil. Y luego me gustaría decir otra cosa. Yo llevo ya muchos años en la Judicatura, más de 30 años. Entré muy joven, eso siempre hago el matiz. He estado solamente 2 años y medio en política, por tanto yo me siento muy juez, pero creo que es bueno respetar a la clase política. Los políticos cumplen un papel y cumplen un papel de servidores públicos. Evidentemente que hay excepciones y esas excepciones, cuando no hacen honor a lo que tiene que ser el político, pues bueno, tendrán que tener la sanción penal en su caso si es delictiva o de reproche social, pero no podemos descalificar. Al final la política, como la judicatura, como el propio periodismo, es un servicio público. A mí no me gusta cuando hemos llegado a un estado en que la gente, los ciudadanos, desprecian todo lo que viene de la política. No, a la política hay que ir y yo en ese sentido quiero ir a construir, a hacer cosas, sobre todo, que es lo más importante para mí, a preocuparme de los problemas de los ciudadanos. Desde tu perspectiva, Margarita, ¿podemos representar una amenaza para España y para la estabilidad institucional en España? Mire, a mí no me gusta hablar de otras fuerzas. Yo me he apuntado a este compromiso concreto porque lo decía antes, creo que desde una perspectiva de centro-izquierda, de centro progresista, de lo que en definitiva entendemos por el progreso, el Partido Socialista es quien de verdad representa el cambio, quien representa la modernidad. El Partido Socialista es un partido con 100 años de historia, no es fruto de una improvisación. Es un partido que sus hombres y mujeres vivieron la clandestinidad, que estuvieron contra la dictadura, que en el 82 trajeron la modernidad a España. Es un proyecto que está contrastado y yo, con el respeto a todo el mundo y sin mencionar a nadie, creo que hay otros proyectos que se basan pues eso, más en la aventura, en el marketing, en el discurso. Yo, como siempre, quizás porque me ha gustado tocar con el pie en el suelo, quiero cosas concretas, quiero cosas que se plasmen en trabajos que se pueden realizar. Y a mí me parece que desde una posición progresista, quien de verdad puede representar esa proximidad real
a los ciudadanos en este momento es el proyecto en el que yo me he apuntado. Pero en otro proyecto, ¿las instituciones españolas corren riesgo desde su punto de vista? Yo creo que, de verdad, el auténtico proyecto para que el gobierno cambie, porque entiendo que el gobierno tiene que cambiar. Mire, estos 4 años, en mi experiencia, sobre todo, por ejemplo, para la justicia, no han sido buenos. No han sido buenos pues porque hemos tenido una ley de tasas que lo que ha hecho es dificultar el acceso de los ciudadanos a la justicia. Lo estamos viendo estos días, cuando el Ministerio Fiscal, sus miembros, sus representantes, salen diciendo que como consecuencia de las leyes que ha habido, como consecuencia de la limitación de los plazos de instrucción, va a haber casi 500.000 expedientes que queden sin revisar. Cuando hay un riesgo de que grandes conductas queden impunes, eso es lo que a mí me preocupa. Y como creo de verdad que hay que hacer una apuesta seria por las instituciones, empezando por la justicia, me parece que estos 4 años no han sido buenos, porque de verdad no ha habido un apoyo a muchos ámbitos institucionales y creo que otros proyectos diferentes no son buenos. Mire, a mí no me gusta, y lo digo de verdad, cuando hay una comisión parlamentaria que una ministra vaya debajo del brazo con un informe del Consejo de Estado para no acudir al Parlamento. Eso, de alguna manera, es un cierto desprestigio de las instituciones. No me parece bien que un gobierno en funciones no vaya a dar cuenta al Parlamento. Claro que hay que dar cuenta, porque hay que potenciar las instituciones, hay que potenciar al Parlamento, el control parlamentario. A mí no me gusta que uno vaya con informes y demás para no cumplir con lo que en mi opinión es la obligación. Y ya no digo nada, no me gusta, pues cuando un ministro, como fue el ministro de Hacienda, cuando un juez, como en el caso del juez Ruz, le pide una documentación, dice que no va a aportar esa documentación. Eso también redunda en perjuicio de las instituciones, de una justicia independiente, de un Congreso y de un Senado que cumplan con su cometido. Por lo tanto, como creo de verdad que hay que potenciar las instituciones, que hay que respetar las instituciones, que hay que apostar por esa justicia independiente, entiendo de verdad que lo que ha habido estos 4 años no ha ido en esa línea. Y lo digo porque lo siento, yo creo que España merece un gobierno cercano a los ciudadanos. Y creo usted no es del PSOE, usted no, yo no llega a la soy política como nunca independiente. de ningún partido, ¿Usted porque como juez no puedo. se siente más cercana del PSOE que pacta con Ada Colau en Barcelona o del PSOE que pacta con Ciudadanos en Andalucía? Mire, yo me siento cercana a un PSOE que tiene un proyecto de compromiso con los ciudadanos. Comprenda que yo no pertenezco a un partido político y cuando yo hago una opción es porque creo que es la opción más cercana a aquello por lo que yo llevo trabajando toda mi vida. Y lo que yo llevo trabajando por toda mi vida es una sociedad más justa, más igualitaria. Y ¿sabe qué? A mí no me gusta cuando el acercamiento a la política es pensando en pactos, es pensando en ministerios, es pensando en sillones. Es compromiso con los ciudadanos, compromiso con los jóvenes, con los mayores. Por eso no es que yo quiera... ¿Ese PSOE en el que usted sueña o en el que usted ahora se va a ver integrada en una campaña electoral garantiza la unidad de España? Sin duda garantiza la unidad de España. ¿Qué significa para usted la unidad de España, doña Margarita? Mire, yo soy española, tan española como cualquiera. Y lo dice una persona que se fue a los 12 años a vivir a Cataluña, que ha vivido una parte importante de su vida profesional en Cataluña. Somos 3 aquí ya. Por eso digo, y que se siente muy española. Y porque se siente muy española, no le gusta que España no tenga en este momento la presencia internacional que se merece. España en este momento no está en los grandes organismos internacionales con ese papel de liderazgo que yo quiero para España. Quiero una España potente en el interior y una España potente en el exterior. Doña Margarita, le preguntaba a don Julio por Podemos. ¿Es cierto eso que se publicó, que Podemos mantuvo contactos con usted para que se incorporase a sus listas en las elecciones del 20 de diciembre? Yo ya lo he dicho varias veces, a mí no me gusta hablar de lo que ha pasado. Yo estoy aquí y no quiero ser reiterativa porque creo que es el compromiso mejor en este momento. A mí me gusta... ver que los proyectos pueden atender a la realidad. Lo decía antes, no me gustan las aventuras, no me gustan las grandes declaraciones de principio y tampoco me gusta opinar de nadie. Los votantes de Podemos, 5 millones, merecen todo mi respeto, como merecen todo mi respeto los 7 millones de votantes del Partido Popular. Y yo lo que tengo que preocuparme es lo que yo puedo hacer en el proyecto en el que yo me he apuntado. Lo demás, el máximo respeto, pero sobre todo tratar de vender que creo que el proyecto en el que yo estoy
es el que más puede hacer por España. E insisto mucho, yo no tengo miedo a hablar de España. Vale, el pasado es el pasado, hay que mirar el futuro, pero ¿en algún momento se vio usted, se veía a sí misma en unas listas con un partido como Podemos? ¿O en ningún momento llegó a verse, imaginarse así? No, nunca me planteé ese escenario. Nunca me planteé ese escenario. ¿Cree usted en la posibilidad de un gobierno PP-PSOE Ciudadanos? No lo sé, yo creo en este momento en un gobierno de progreso y en un gobierno que encabece la opción a la que yo me he presentado. Mire, si una persona que es independiente hace, bueno, pues asume un determinado compromiso, es porque cree que ese compromiso es el que tiene que ganar. Yo no me puedo plantear más escenario que el escenario de ganar. Y además, lo decía antes, se lo decía a Julio Ariza, no me gustan esos planteamientos, bueno, vamos a ver cómo pactamos, vamos a ver... Porque al final el ciudadano lo que percibe es, mira, estos lo único que quieren es llegar al gobierno y carguillos y olvidarse de nosotros. No, yo lo que quiero hablar ahora es propuestas concretas, propuestas que no cuesten mucho dinero, pero que los ciudadanos vean que se pueden realizar. Todo lo demás, pues yo entiendo, porque incluso me pasa a mí, ¿no?, que cuando empiezo a ver cómo la gente habla de pactos y demás, digo, oiga, pero preocúpese de mi problema, de mi hijo que lo tengo en casa porque no puede ir a la universidad. Bueno, todos esos que estamos viviendo cada día. Un problema que a mí me preocupa enormemente, la dependencia. Como yo, que estoy viendo mi entorno, mi alrededor, y vuelvo a decir, yo soy una privilegiada, tanta gente que lo pasa mal, ¿cómo vamos a ir con un mensaje de pactos, gobiernos, sillas, sillones? A mí eso no, a mí como ciudadana no me gusta. ¿Está Pedro Sánchez volviendo a las esencias del PSOE de cuando era un partido de gobierno, al contar con gente como usted, como Josep Borrell, y dejarse esos fichajes que se entendieron bastante mal para las elecciones del 20 de diciembre? Mire, yo creo que todas las personas cuando se aproximan a un proyecto, no hay por qué hacer de diferenciaciones. Creo que las personas que fueron en las listas del Partido Socialista iban a trabajar, los que vamos en este momento vamos a trabajar de verdad, que eso es lo que nos preocupa. Yo no hago diferencias, lo único que me importa es el compromiso. Sé que usted en estos momentos no me va a poder contestar la verdad del todo, pero si yo le pregunto por Pedro Sánchez y cuáles cree que son los límites que se puede poner, llegado el punto de que acaricie la posibilidad del gobierno, ¿traspasaría líneas rojas o el Partido Socialista se lo impediría o él nunca se lo llegaría a plantear? Y sé que la respuesta no va a ser tan sincera como si no estuviéramos en plena precampaña electoral. Mire, yo si me he apuntado a este proyecto es porque confío en Pedro Sánchez como líder y confío en Pedro Sánchez como un buen presidente del gobierno. Y a partir de ahí, lo que a mí me importa más es el programa y el proyecto que defiende en este momento Pedro Sánchez. No es que yo no quiera contestar, es que yo, quizá que por mi profesión o por mi forma de ser, soy una persona muy apegada a la realidad y al día a día, sobre todo al día a día, a lo que tenemos que hacer cada día. Entonces, de verdad que no me gusta hacer especulaciones. Si yo me he apuntado a este proyecto es porque creo en este proyecto y en ese sentido pienso que Pedro Sánchez puede ser y debe ser, y me gustaría que fuera, porque si no, no me habría apuntado, un magnífico presidente del gobierno. En momentos muy difíciles para los ciudadanos. No es fácil. No es fácil y yo creo que lo que no podemos hacer es engañar a la ciudadanía. No podemos decir que todo es estupendo, que hemos superado la crisis económica, que vamos a hacer esto, lo otro, lo de más allá. Hay que ser muy humildes. Hay que decir a la gente que es difícil, que no es fácil, pero que estamos con ellos, que queremos trabajar, que queremos que esto mejore. Y sobre todo, devolver credibilidad, que los ciudadanos perciban que, al menos esa es mi opinión, el político tiene que estar para servir, hacer un servicio público. Don Julio, ¿qué se le pregunta a un político que siempre dice que hay que hablar de proyecto y de programa y no de repartirse cargos y puestos? Es que doña Margarita no es un político al uso, entonces preguntarle cosas es extremadamente complicado. A Margarita Robles hay que hablarle de la justicia, que es lo que la pone, donde se encuentra a gusto, donde ella está cómoda, ¿no? Porque el resto de temas ya ve usted que no nos va a entrar, no va a haber forma pues de... ¿qué le parece si le preguntamos de llevarla al qué contesta encierro? usted a aquellos que tienen reticencias ante los magistrados que saltan a la política, vuelven a la magistratura? ¿Cómo se come eso? Bueno, yo comprendo que haya reticencias y comprendo que haya gente que no le guste. Y es un tema que a lo mejor hay que abordarlo legislativamente, que está previsto ya. Pero sí que me gustaría decir una cosa. Yo he tenido, ya digo, una experiencia de 2 años y medio en política, en el ámbito de una vida profesional de 30 y tantos años. Pero lo más importante es que cuando un juez pasa a la política,
va a servir a los ciudadanos. Desde otro ámbito, en este caso, el Poder Legislativo. Cuando la gente hace esas preguntas, a mí me duele un poco, porque eso implica que se desconfía de los jueces y que se desconfía de los políticos. Es que hemos visto cosas, doña Margarita, hemos visto a un Baltasar Garzón que se va a la política con grandes pretensiones y que cuando vuelve a la judicatura es para vengarse de los políticos con los que no acabó de ajustar bien lo que quería. Bueno, pero también hay otros casos concretos en los que ha habido gente que ha prestado un servicio. Usted me habla de Baltasar Garzón, por ejemplo, el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, fue 8 años director general con el Partido Popular y bueno, nadie le ha puesto una pega. Es decir, yo creo que si ponemos el listón lo tenemos que poner para todos. No puede ser que solamente unos sean malos y unos sean buenos. No, pero la aproximación, doña Margarita, si me permite, al Partido Popular y a... Vamos a ver, cuando uno mira la justicia desde fuera y como un profano, como lo hago yo, se encuentra que Enrique López es recusado para ejercer una determinada opinión o para estar en un determinado proceso en la Audiencia Nacional porque estuvo cercano al Partido Popular, y otros, sin embargo, que han estado muy cercanos a otros partidos, no son recusados por los mismos hechos y no se les trata de la misma manera. Pero es que además, tú miras el caso Gürtel y ves que el señor Correa se pasó 3 años y medio, casi 4 en la cárcel, hace 4 años, lleva 8 años el pleito de Gürtel y todavía no ha habido un juicio. Es que estamos viendo que se está aplicando la prisión incondicional a Mario Conde y sin embargo los Pujol no se les ha retirado ni el pasaporte. Estamos viendo que Ana Duato y Manol Arias son acusados en las televisiones, porque al final aquí el juicio es mediático. Los juicios que vienen después, como además tardan 8 años, ya son irrelevantes, y la justicia, ¿qué está haciendo para solucionar todo eso? Luego, el único sector donde no existen personas que cometen delitos es la judicatura, porque yo no conozco ni jueces corruptos, ni fiscales corruptos, ni policías corruptos. Dices, hombre, vamos a ver, ustedes me están contando muchas cosas, pero ¿de verdad ustedes van a aplicar criterios los mismos que se están aplicando a la clase política, que por fin se les están aplicando para que haya de verdad transparencia? ¿También se van a aplicar a la judicatura? ¿Se va a hacer que la justicia se ejerza de tal manera que pueda ser justa y no tarde 8 años, de modo que ya prácticamente han cumplido la plena de banquillo, se les han bloqueado sus cuentas, se les ha impedido la vida, y luego resulta que son declarados inocentes porque además las pruebas estaban contaminadas, porque el juez instruyó mal? ¿Y dónde está la crítica en el propio Consejo General del Poder Judicial? ¿Dónde está el apartar a los jueces que no están... ¿Cuántos jueces cumplen efectivamente su horario? ¿Cuántos fiscales? ¿Qué está pasando? Ahora nos enteramos que resulta que Luis Pineda en Ausbank estaba llevando a jueces invitados a todos sus actos. Yo no he podido ver la lista de los jueces que fueron invitados, pero he visto la lista de todos los políticos del PP que han cobrado 50 euros en el Ayuntamiento de Valencia, Margarita. Entonces, a mí desde ese punto de vista, pues tengo que decirle que uno desconfía. No, yo con todo el respeto no comparto en absoluto el análisis que está haciendo, no lo comparto nada. Y no lo comparto primero, si hay alguien que ha sido autocrítica con la justicia, he sido yo. Creo que la justicia, y lo he dicho muchísimas veces, es una justicia que es lenta. Y cuando es lenta, es menos justicia. Entonces sí lo comparte. Sí, pero comparte mi análisis. No, porque no, comparte el análisis, pero usted no dice la segunda parte. Porque bueno, la justicia, mi análisis lo comparte. No, porque los análisis no se puede trocear, porque es lenta la justicia. Pero los datos que yo le he dado pero, son reales. Sí, pero usted no me deja terminar. Déjeme terminar, porque si no me deja explicarme, pues entonces es verdad que la justicia Señoría, es lenta. deje hablar a su testigo. Claro, porque yo creo que a veces hay que oír cosas, aunque no nos guste lo que yo le vaya a decir. A mí me gusta todo lo que usted dice. Bueno, vamos a ver, sin duda la justicia es lenta, pero ¿por qué es lenta la justicia? Porque desde los gobiernos no ha habido nunca un compromiso serio para que la justicia funcione, porque la justicia está trabajando sin medios económicos. Yo le invito a que vaya a los juzgados de lo social en Madrid, en qué condiciones está trabajando, con una situación en las que los papeles están por el suelo, en el que el otro día había un reportaje en las que las ratas campaban libremente por los escenarios judiciales. España tiene por un porcentaje de jueces muy inferior al de otros países. Aquí en España tenemos 12 jueces por 100.000 habitantes, cuando en Alemania o en Francia hay 20 o 24. Ha habido un interés por parte de los gobiernos de invertir en justicia. No lo ha habido en absoluto. Es más,
lo que se ha pretendido solucionar los problemas de la justicia con tasas judiciales para que la gente no pueda acceder a los tribunales. Por lo tanto, para mí una de las prioridades en este momento es que la justicia pase a ser un asunto de Estado, que haya inversión en justicia. Si uno no invierte en justicia, no invierte en libertades, no invierte en democracia. Y luego usted me dice, bueno, es que tardan los asuntos muchos años, muy bien, pero yo le digo, ¿quién ha puesto de relieve en este momento temas como los desahucios, como las cláusulas bancarias? ¿Quién está luchando contra la corrupción? Y muchas veces contra la pared que supone el que un ministro del gobierno le diga a un juez que no le da documentación. ¿Qué me dice usted a eso? Cuando un juez le pide a la agencia tributaria que le envíe una documentación y tarda 1 año y 2 años, ¿qué pasa con eso? Y luego, es verdad, es decir, que no hay jueces corruptos en España. Mire, el que se mete a juez no lo hace por dinero, porque evidentemente la judicatura es una posición dura, complicada, que exige un esfuerzo, pero todo el mundo que se meta a juez o que va a juez no lo hace por dinero. Se podían dedicar a otras oposiciones, a la empresa privada. Por eso a mí me parece difícil encontrar un juez corrupto. Que luego los jueces nos equivocamos, que se cometen errores, sin ninguna duda. Para eso está el sistema de recursos, pero si no damos medios a la justicia, si no hay un compromiso de los políticos y de los gobiernos de apoyar a la justicia, estaré de acuerdo con usted. Yo, Margarita, cuando hablo de corrupción, no hablo de corrupción económica exclusivamente. A mí me parece corrupción que el Tribunal Supremo condene en firme por prevaricación a un juez como el juez Garzón y que el día que esa persona sale de la Audiencia Nacional, todos sus compañeros salen a aplaudirle, o algunos de sus compañeros salen a aplaudirle y a dar manifestación pública de que están respaldándole a una persona que ha sido condenada en firme por prevaricación, que es el peor delito que puede cometer un juez. Y esos jueces están en la Audiencia Nacional. Y a mí ese tipo de ejemplos me producen la sensación de que frente a algunos jueces o frente a algunos poderes, los ciudadanos estamos bastante indefensos. Pues fíjese lo que usted está diciendo. Baltasar Garzón, juez, es condenado por los jueces de la Sala Segunda. Nadie puede decir que hay ningún tipo de corporativismo. Eso es lo importante. El sistema funciona y cuando en un determinado momento la Sala Segunda, formada por magistrados absolutamente de la élite, de la judicatura, entienden que hay que juzgar a un compañero, lo hace. Y eso es muy importante porque el peso de la ley cae sobre cualquiera. En este caso cayó sobre un juez, sobre cualquiera. Que las personas que han sido compañeros desde el punto de vista humano le acompañen a la salida, bueno, pues es una cosa que hay que entender humanamente. Pero cuando ha habido que condenar, la maquinaria judicial ha trabajado y ha trabajado sin complejos y ahí está la condena. Por lo tanto, precisamente por su propio argumento, cuando los jueces han tenido que condenar a compañeros, lo han hecho. Y hay algún caso más de juez condenado, algún caso de Barcelona, que no voy a dar nombres, de gente que fueron condenados. Mire, al poco de entrar yo en la judicatura, y tampoco voy a dar nombres, pero usted recordará, en Barcelona fueron condenados 2 jueces y apartados. Por lo tanto, no me diga que no hay jueces que no han sufrido las consecuencias. Cuando se han cometido hechos delictivos, ha caído el peso de la ley también sobre los jueces. Luego, el aspecto humano lo tenemos todos. Si yo la veo que no está pasando mal, pues... Porque aquellos 2 jueces que menciona Margarita, y no hace referencia a Pascual Estivil, aquellos 2 jueces fueron a trabajar al despacho de Piqué Vidal, que era el abogado que llevaba a Núñez, a Javier de la Rosa, a Jordi Pujol, bueno, pues etcétera, etcétera. Pero fueron condenados. Ella lo recordará pero muy bien. Esas personas que fueron condenadas y eran jueces, fueron condenados y fueron apartados. En definitiva, no podemos decir que no haya habido jueces condenados en España. Naturalmente que los ha habido y han sido condenados por sus propios compañeros. Doña Margarita, ¿cómo podemos tolerar que haya filtraciones a los medios de comunicación de sumarios que deberían ser secretos? ¿Cómo podemos tolerar que en muchas ocasiones la información llegue a los medios de comunicación antes de que algún papel oficial se lo comunique a los propios interesados? Y por tanto, lo que decía don Julio, que sometamos a muchas personas a una pena de telediario cuando ni siquiera a lo mejor están siendo investigados o no hay pruebas de ningún tipo contra ellos. Sin duda, yo creo que esa es una reflexión de muchísima importancia, es una reflexión muy importante porque vivimos en un mundo, en el mundo de las tecnologías, en el que la justicia tiene unos tiempos, que son unos tiempos lentos, sin ninguna duda, y luego está la realidad, las exigencias de los medios de comunicación. Es difícil. Creo que ahí hay que hacer una llamada a la responsabilidad y sobre todo
si las personas que están en el mundo del derecho, en el mundo del ámbito judicial o en el ámbito de la abogacía o en el ámbito que rodea ese mundo realiza filtraciones, pues el peso de la ley está previsto. Pero realmente se investigan esas cosas, porque vemos excesivas filtraciones y nunca hemos sabido de que un juez o un funcionario haya sido condenado por ese motivo. Pero cuando se realiza una filtración, se filtra un medio de comunicación, que el medio de comunicación hace muy bien en publicarlo, obviamente, pero eso es muy difícil porque el filtrador no va a decir quién ha sido él, y el otro no va a revelar sus fuentes. El medio de comunicación no va a revelar sus fuentes. Por lo tanto, ahí es una llamada a la responsabilidad, de las personas que trabajan en el ámbito de los juzgados y luego también a los medios de comunicación. Los medios de comunicación están cumpliendo un papel fundamental, pero a veces los juicios paralelos son tremendos porque como decía antes Julio Ariza, yo estoy de acuerdo, una vez que se te ha sometido a la pena del telediario, a la pena de la opinión pública, eso es muy difícil remontarlo. Y ahí también yo creo que los medios, con ese gran papel que están cumpliendo, a veces tendrían que explicar que, bueno, que se ha producido una detención, una investigación, pero que en ningún caso eso implica aceptar a la presunción de inocencia. Es muy importante. Este país yo creo que está olvidándose de uno de los grandes principios. Aquí somos inocentes todos hasta que no se nos condena. La presunción de inocencia, Margarita, formó parte ya en la primera Declaración de Derechos Humanos de Virginia, efectivamente, de 1769. En esa declaración y en las subsiguientes declaraciones de derechos en todos los ámbitos, la presunción de inocencia es fundamental y esencial, igual que la detención preventiva debe ser absolutamente excepcional, porque en la medida que no es excepcional, el Estado de Derecho se tambalea, es decir, el principio de seguridad jurídica desaparece. Entonces, y eso en España en este momento no existe. Si el máximo de una prisión preventiva son 2 años, ¿cómo es posible que hayamos asistido a esos otros? Pero no es, si eso no existe, perdóneme, no es por culpa de los jueces. Eso no es por culpa de los jueces. Mire, entre otras cosas, para que pueda decretarse una prisión provisional, tiene que haber un ministerio fiscal o una parte que lo pida. Un juez de oficio no puede decretar una prisión. Por tanto, eso quiere decir que está el Ministerio Fiscal, que al final es el garante de la legalidad, el que pide la prisión provisional. Muchas veces dicen, es que estos jueces decretan la prisión. No, los jueces decretan la prisión cuando hay una parte que pide la prisión. Y sin ninguna duda, yo comparto con usted, la prisión tiene que ser muy restrictiva, pero es verdad que usted convendrá conmigo que, por ejemplo, en grandes delitos de corrupción o delincuencia económica, claro, cuando hay sociedades fantasmas, paraísos fiscales y demás, a lo mejor la prisión es necesaria para que no se evadan las pruebas, para que la persona que está implicada en un procedimiento a través de mecanismos, fantasmas, de sociedades, no eluda la acción de la justicia. Mire, yo siempre he sido muy poco partidaria de la prisión provisional. Y creo además que la prisión provisional no debe tener una función de ejemplarizante, ¿no? Creo que no, pero es verdad que tenemos una delincuencia cada día más sofisticada, con muchas terminales en el extranjero. Usted hablaba de determinadas personas que están ahí, que no han devuelto el dinero todavía, que eso para mí es muy importante, y en ese sentido a veces la prisión provisional es muy necesaria. Y otra de las cosas que a mí me parece que es muy importante en este momento, y en ese sentido yo estoy en el compromiso en el que estoy, de luchar contra la corrupción, es que la corrupción no puede ser rentable y el dinero tiene que volver. El corrupto no puede salir de la cárcel y quedarse con el dinero. Y mire, yo creo que si todos hubiéramos trabajado un poco más contra la corrupción, a lo mejor no estaríamos donde estamos. Yo siempre cuento mi ejemplo en el año 86, cuando yo hice un voto particular en el tema del procesamiento de Jordi Pujol y nos quedábamos en minoría. Bueno, ¿dónde está ese dinero en este momento, no? Por eso digo que muchas veces no se ponga el foco en los jueces, se ponga el foco en quienes no dan medios a los jueces para trabajar. Y cuando hay que criticar a los jueces, yo soy la primera. Pero a veces es más cómodo no abordar los problemas y pasarle la patata caliente a los jueces. Y una de las peores cosas que puede haber
Se habla mucho de la politización de la justicia, pero cuando judicializamos la política, cuando no queremos asumir responsabilidades y pasamos la patata caliente a los jueces, eso tampoco es bueno. Convendrá conmigo. Es bueno que vivamos una sociedad tan judicializada. Es evidente que es muy bueno ante la opinión pública que se vea que se combate la corrupción, que el corrupto no queda impune y que es puesto ante la justicia. Pero de verdad, poner el telediario y que todas las informaciones de actualidad sean temas relacionados con la justicia, ¿realmente es bueno que vivamos en este estado como de policial y de vigilancia? Eso lo estaba yo diciendo, es decir, los problemas políticos yo creo que hay que darles unas soluciones políticas. Cuando hay un hecho delictivo, todo el rigor contra el delincuente, tolerancia cero contra el delito, contra la corrupción, contra todo lo que implique injusticia. Pero cuando hay cuestiones políticas, resolvámoslas políticamente. ¿Por qué? Porque al final cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Los jueces evidentemente tienen que aplicar las leyes, pero los políticos tienen que asumirlas también. Muchas veces a lo mejor dicen, no, que sean los jueces, lo que yo hablaba antes, oiga, si hay una comisión de investigación, vayamos primero a la comisión de investigación parlamentaria, porque a lo mejor no hay un atisbo de hecho delictivo, a lo mejor hay irregularidades administrativas o de otro tipo, y ahí habría que hacer un esfuerzo. A mí me parece que invertir en justicia es invertir en todo, es invertir en medios, es invertir en normas, pero también es invertir en que llegue a los tribunales lo que de verdad tenga que ser objeto de control jurisdiccional. No que al final los juzgados estén colapsados. Mire, yo hablaba antes del nivel de jueces que hay en España, del porcentaje, que es muy inferior a otros países, y sin embargo tenemos unos 9 millones de asuntos en los tribunales españoles, cuando en Alemania o en Francia tienen 5 o 6 millones. Fíjese, menos jueces y casi 4 millones más de asuntos. Bueno, eso nos tiene que llevar a reflexionar qué es lo que está pasando, ¿no? De llegar al gobierno, ¿usted promovería un gran pacto de Estado por la justicia Sí. para garantizar la independencia judicial y la agilización de la justicia? Sin duda, sin duda. Mire, yo lo he dicho antes y lo digo desde la persona que lleva mucho tiempo en esto. La justicia nunca ha sido una prioridad. Nunca ha sido una prioridad para los políticos. Por las razones que sean, no solo en España, en todo el mundo. Eso es así. Y luego hay otra cosa que es esencial, que le entienda la ciudadanía y la clase política. La justicia no es patrimonio de ningún partido. La justicia es patrimonio de los ciudadanos. Se administra precisamente saliendo de la ciudadanía. Por eso es imprescindible que haya un pacto de Estado por la justicia. Las leyes tienen que tener una vocación de permanencia. Gobierne un partido o gobierne otro partido. Lo que no puede ser es que hay un partido en el gobierno, dicta sus leyes, llega al otro y las modifique. No puede ser que pase lo que ha ocurrido en esta legislatura, en el que todo ha sido fruto del rodillo parlamentario, todo. Y ahora, claro, se pone una ley en marcha, se acortan los plazos de instrucción con el voto solo del Partido Popular y ahora resulta que los propios fiscales dicen, oiga, que no podemos aplicar esas leyes. Pero los grandes pactos de Estado, no solamente en esta legislatura, en todas. ¿Cuándo ha habido un gran pacto de Estado por la educación, por ejemplo? Cuando parece ser que toda la ciudadanía la reclama, con la justicia evidentemente también. ¿Tan incapaces son nuestros partidos políticos de abordar cuestiones de Estado realmente importantes? Bueno, un país que ha sabido hacer la transición como le hizo en el año 78, que supo salir de la dictadura, que ha hecho la Constitución que tenemos, que aunque evidentemente pues habrá que ponerla al día, es un ejemplo. Yo creo que España es un ejemplo para muchos países en el mundo. Si hemos sido capaces de esa Constitución, de esos pactos de Toledo, ¿cómo no vamos a tener capacidad de pactar y de dialogar? Naturalmente que sí. Es un tema de voluntad política. Yo lo decía al principio, no me gusta hablar de rojos y azules. Me gusta hablar de personas comprometidas, que creen en España, que creen en el cambio, que creen en los ciudadanos. Naturalmente que España y los españoles tenemos mucho potencial. Otra cosa es que haya voluntad política. Y yo en este proyecto quiero aportar el compromiso de que vamos a poner la justicia como prioridad y que vamos a hacer que la justicia sea un pacto de Estado, porque en definitiva la justicia no es ni de un partido ni de otro, es de la ciudadanía. A ella no le gusta hablar de rojos y azules, pero ella está de rojo y yo voy de azul. Y las cosas son así. Y nos llevamos muy bien. Y nos llevamos fenomenalmente bien hace muchos años. Porque yo creo, y se lo decía Manuela Carmena en la primera entrevista que hicimos con este formato, yo le decía a Carmena, hombre, hay un montón de cosas en las que la gente de derechas, como yo, y la gente de izquierdas, como usted, nos podemos poner de acuerdo. De hecho, nos hemos puesto de acuerdo en el año 78 en una Constitución que establece los mecanismos necesarios para garantizar que haya cosas que sean
entre comillas, predemocráticas. Yo le decía a Carmen, hombre, igual que a Cifuentes, a Cristina Cifuentes, seguro que usted entiende como yo que hay cosas que deben estar garantizadas al margen de la opinión de la mayoría. Por ejemplo, seguro que a usted no le parece bien que democráticamente se pueda decidir si el canibalismo es aceptable o no lo es, ¿no? En ese marco de cosas en las que nos podemos poner de acuerdo, porque son previas a la acción democrática, quizás una cuestión que a mí, desde luego, me llama la atención, me parece que debería ser planteada, es que ningún partido que vaya a alterar esas reglas del juego pueda jugar el juego. Yo no sé si a usted le parece que hay algún partido que pueda alterar esas reglas del juego. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere? A que pueda poner en cuestión las propias cuestiones predemocráticas que quieran ser sometidas al albur de la mayoría. Yo creo que en el año 2016 la ciudadanía española tiene una madurez tal que no va a consentir determinadas cosas. Es decir, si alguien tiene... ¿Y si eres consciente, Margarita? Yo creo profundamente en los ciudadanos españoles. Yo no pienso que en el año 2016 pueda haber tentaciones de desandar todo el camino que hemos hecho. Es decir, si España ha sido un modelo de pasar de una dictadura a una democracia. La España de hoy es una España moderna, es una España que da 100.000 vueltas a muchísimos países europeos, aunque yo, ya lo he dicho antes, creo que no tenemos el sitio internacional que nos merecemos. ¿Cómo la ciudadanía española va a permitir eso? Yo confío enormemente en los ciudadanos. Volveremos a vernos el 27 de Pero junio. ¿por qué es usted tan catastrofista? No. Hay que ser positivo y hay que creer de verdad en España y en los ciudadanos. Yo respeto a todo el mundo, pero me niego a tener esa imagen de una España aterrorizada, de una España con miedo. España es un país moderno, ágil, vivo, y ese es el país que yo quiero. No quiero estar con miedo, le veo con miedo, señora Ariza, y no me gusta verle con miedo. No, yo no le voy a aceptar el titular, porque además Margarita es especialista de hacer titulares estupendos de que yo soy catastrofista. En absoluto. Yo soy una persona muy optimista, pero estoy viendo cómo hemos engordado, o han engordado desde determinados medios de comunicación y desde determinados grupos políticos, han engordado a un grupo político que en este momento lo que pone en cuestión es la propia Constitución española y las libertades y derechos fundamentales que están en la Constitución española, con un montón de declaraciones que desde la libertad de prensa, la propiedad privada, el derecho a la vida, es que a mí eso sí me preocupa. Yo no digo que vaya a ganar, lo que sí digo es que hay muchos periódicos hoy que están publicando, no lo publico yo, que yo no soy catastrofista, ni además tampoco me dedico a hacer encuestas ni a manipularlas. Hay muchos periódicos hoy que están diciendo que Podemos le va a hacer el sorpaso al Partido Socialista, y no lo digo yo, lo dicen los periódicos y las encuestas. Precisamente por eso, las personas que en este momento nos hemos comprometido con el Partido Socialista tendremos que explicar a los ciudadanos que el proyecto serio, el proyecto de cambio, el proyecto que es respetuoso con las necesidades que España tiene en este momento, es el proyecto de un partido con 100 años de historia, de un partido que no improvisa, de un partido que no está en aventuras, y eso hay que decirlo, y además hay que decirlo sin complejos. Y eso lo digo hasta yo, que no soy de los suyos. Es decir, lo digo hasta yo, que la incorporación de personas como usted al proyecto de Pedro Sánchez, sin duda alguna, es una buenísima noticia para España y para el proyecto de Pedro Sánchez. Vamos a trabajar para que todo eso que usted dice, que a mí evidentemente me preocupa, no se produzca. Y precisamente porque creemos en este país, porque creemos en una sociedad más justa, más igualitaria, tenemos que intentar convencer a los ciudadanos de que confíen en este proyecto, que es un proyecto evidentemente de centro-izquierda. Si se me permite esa expresión, que no me gusta. Si además cada vez que miro su chaqueta... No me gusta esa expresión. Es un proyecto comprometido con España, un proyecto comprometido con el cambio, un proyecto comprometido con los jóvenes y con los que lo necesitan más. Y en eso estamos. El primer titular que usted ha dado, cuando ha sido nominada como número 2 del Partido Socialista por Madrid, ha sido que si Rajoy, algo así como si Rajoy está cansado, que se vaya, ¿no? Claro, porque... ¿Lo ve cansado a Mariano? Él lo dice, ¿no? No voy a los debates porque es muy cansado. Pues bueno, si estás cansado, vete. Yo lo único que le digo a cualquiera, a mí me preocupa la salud de cualquier ciudadano. Y si Mariano Rajoy dice que está cansado porque le da pereza ir a un debate, igual... Ya te he dicho, Javier, que es una sentimental. Si es preocupación por su salud. Si igual está cansado, que yo quiero lo mejor para él como para todos. Margarita Robles, terminemos hablando de usted. Se ha publicado de usted que es ingobernable, que le gusta mandar, que hace lo que tiene que hacer aunque a los demás no les gusten y que es muy mala como enemiga. ¿Es eso cierto? Mire, yo soy una persona que
soy muy exigente conmigo misma, que me gusta trabajar, hacer las cosas lo mejor posible. Dicen que sí, yo tengo mal carácter, para nada. La gente que ha trabajado conmigo sabe que todo lo contrario, pero sí que me rebelo contra lo que creo que es injusto. Yo, frente a la injusticia, lo que me parece que no está bien, entonces sí que tengo mal carácter, pero no es mal carácter, es que creo que hay que denunciar esas cosas. Lo demás, yo he tratado siempre de ser una persona muy humana, reconozco mis errores, tengo muchos errores como todo el mundo, pero básicamente lo que he pretendido siempre es hacer las cosas lo mejor posible. Eso sí, cuando veo que algo no es justo, entonces sí, yo me considero muy enemiga. Y en cuanto a independiente, mire, yo siempre pienso que uno se acuesta por la noche con su conciencia y con sus convicciones. Y yo quiero cada noche acostarme con mi conciencia, con mis convicciones. Me habré equivocado, pero lo habré hecho siempre desde la perspectiva de que estoy haciendo lo que es mejor para mi país y para aquello en lo que yo creo. También la definen como una gran devoradora de libros y destacan de usted que es soltera, creyente y viajera. ¿Todo eso por convicción? Bueno, en la vida las cosas vienen como vienen, soltera las cosas vienen como vienen, creyente sí, soy una persona creyente y además yo estoy orgullosa, lo digo porque me parece, yo respeto al que no es creyente. Lo que no me gusta son las personas que hacen ostentación de la religiosidad. Mire, yo en nombre de Dios he visto verdaderas atrocidades y eso no me gusta. Las creencias de cada uno son una cosa interna y yo las tengo, no hago ostentación de ello, pero no las oculto tampoco. Y viajera, me encanta viajar. A mí, cuando llega a estar cansada como Mariano Rajoy, lo que me gustaría es dedicarme a viajar. Margarita Robles, candidata número 2 de la lista por Madrid al Congreso de los Diputados por el PSOE. Suerte en la campaña electoral. Que acaben las cosas como tengan que acabar y que tengamos un gobierno y que este gobierno se preocupe por los ciudadanos. Sin duda, eso es la prioridad, que es una prioridad que compartimos todos con independencia de colores. Da mucha tranquilidad pensar que personas como Margarita Robles se dedican a la política, porque lo que desde luego a mí no me parece bien es que se dediquen a la política aquellos que no han hecho jamás nada, ni saben de nada, ni tienen la más remota idea de lo importante que es que las instituciones en un país funcionen. Como le decía en un principio, don Julio, en ocasiones algunas personas nos reconcilian con la clase política. Esperemos que sea Margarita Robles. Gracias. Muchas gracias por haberme permitido compartir estos momentos con ustedes y debatir un poco, pero ve cómo es muy sano, ve cómo es muy bueno y tenemos muchísimos puntos en los que estamos de acuerdo. Fíjese si veo que es sano y bueno que hemos hecho esta entrevista esta mañana. Por supuesto, yo encantada de haber estado aquí. Gracias, Margarita Robles, por aceptar las cámaras del Gato al Agua. Gracias, don Julio Ariza. Gracias al Centro Financiero Génova por estas maravillosas vistas de Madrid con las que nos ha obsequiado hoy en el Gato al Agua.